Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico 4, que corresponde al tema de convolución y correlación discretas. Son solo 3 puntos. El primero tiene una serie de apartados, un pares de funciones, 8, y nos dice que para las siguientes pares de funciones tenemos que muestrar las funciones adoptando valores adecuados para t y fs, y determinar la convolución y la correlación. Y acá nos deja una aclaración de que es algo que ya vimos en teoría, que es que los comandos convolve y correlate de NumPy no tienen en cuenta el índice de comienzo. Entonces nosotros se lo tenemos que especificar. Y ya vamos a ver cómo se hace. Bueno, arranquemos con el punto 1. Correr esto. Bueno, tenemos el siguiente par de funciones. Una aclaración. Estos ejercicios del punto 1 son un poco diferentes a como lo vimos en la teoría. Los de la teoría eran bastante más fáciles. O sea, eran de otro estilo. Este cambia un poco al pedirnos esto, muestrar las funciones con un valor adecuado de fs para obtener un t correspondiente. Entonces, cómo se lo hace, ya ahora se los voy a explicar, y es lo mismo para todos los puntos. En primer lugar, nosotros tenemos que definir una frecuencia de muestreo apropiada para ver adecuadamente estas funciones, pero nosotros no sabemos exactamente cuál es esa frecuencia. Yo puedo decir que fc sea igual a 50. Si no es suficiente, lo vamos a ver en la gráfica, y en ese caso vamos a tener que subirle a 100. Podría ser la frecuencia de 1. A veces nos tocan señales tan lentas que con un solo punto, una sola muestra por segundo alcanza y sobra. Vamos a probar después de darle otros valores para que no se queden con la duda. Pero pongamos 50, que yo ya sé que alcanza, y después vamos a probar otro un poquito menor y veamos cómo cambian las funciones. Entonces, ya con mi función, con mi frecuencia de muestreo, yo puedo definir el vector t. El vector t lo voy a definir con la función, con el método NumPy InSpace. Que lo que nos pedía era el inicio, el final y la cantidad de puntos que queremos. Como inicio yo le puedo dar cualquier valor. Como esto va a estar en segundos, yo le voy a decir desde menos 10 a 10 segundos. Y el paso que le voy a dar, yo quiero que sean, como tengo entre menos 10 y 10, tengo 10 segundos, 20 segundos, perdón, sin contar el 10 y por el 0. Yo voy a tener 20 segundos que lo tengo que multiplicar por mi frecuencia de muestreo, que la definí acá arriba. Pero una cosa más, que esto me parece que también lo habíamos visto, que además al punto final le tenemos que restar 1 sobre fs. Quitamos una muestra. Y de esta forma, si anda todo bien, cuando yo muestre el vector t que acabo de crear, si yo quiero, por ejemplo, que me muestre los primeros 10 valores, le digo que vaya en 2 puntos para pedirle todos los valores. Si yo pusiera, por ejemplo, desde 10 hasta 20, me va a entregar los valores desde 10 hasta el 19. Entonces yo lo voy a poner, podría poner desde el 0 hasta el 10, pero no hace falta aclarar el 0, que es redundante, entonces pongo 2.10 y me muestra los primeros 10 valores. Y veo que va desde menos 10 con pasos de 0,02 segundos, y ahí va avanzando. ¿Y hasta dónde llega? Si le pido, para pedirle los últimos valores, le tendría que decir de menos 10. Nosotros ponemos, por ejemplo, menos 1. Estamos pidiendo el último valor. Entonces pongo el valor 10 contando desde el final para atrás hasta el último valor. Y me va a entregar
Estos son los primeros 10 y estos son los últimos 10. O 9 me parece. Y entonces los últimos van a ser 9,8, 82, 84, 86, hasta el 96. Ese es hasta donde llega. Si yo le pidiera que me diga el tamaño del vector que acabo de crear, va a ser 1000. ¿Por qué 1000? Porque es la cantidad de puntos que yo definí acá. 20 por 50. Vamos ahora a definir nuestras dos funciones. Estas dos funciones y otras que van a tener más adelante tienen una serie de variables que no nos especifica qué valor tienen, entonces nosotros les damos cualquiera. Para este caso yo defino que t quiero que sea igual a 5, el valor k le doy el valor de 1 y a alfa también le doy el valor de 1. Esto se lo suele definir así para que después nosotros podamos variar, darle otros valores y ir modificando nuestra función. Ahora, cuando yo quiera definir h y g, lo voy a hacer empleando la función piecewise, que era así, y en el primer parámetro tengo que definir la variable independiente, p1. Los criterios, digamos, en lo que se va a manejar, que serían estos. El primero de h sería el valor absoluto de t menor o igual a t. Entonces pongo el valor absoluto de t1 que sea menor o igual a t. Y el otro sería el valor absoluto de t, el valor absoluto de t1 mayor a t. Y al último, mi función, que acá utilizo lambda, la variable independiente, y el valor que tendría mi función, que en este caso sería k. K, defino esto. Y este sería el valor que va a tener mi función para el primer criterio, y para el segundo le tengo que decir que sea 0. Punto 0. Así de error está. Y G1, tanto, vamos a copiar este, lo vamos a ir modificando. G1, ¿cómo es? G1 también trabaja con T1 y funciona para T mayor o igual a 0. Entonces, saco el valor absoluto, mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Y el resto menor que 0. Y la función es e a la menos alfa por t. Se cambia el k por np e a la menos alfa por t1 y 0 para el resto. A ver si da bien. Y graficamos. El plot. Simplemente ploteamos T1, H1 en función de T1, G1 con otro tipo de línea y los nombres de los ejes. Y nos queda así. Este es H y este es G. Fíjense que ahora nosotros podríamos variar valores más adelante. El T mayúscula es lo que le da el ancho al pulso. Si pongo 3, es un pulso más cortito.
Lo dejemos en 5. Y vemos también que está bien muestreada la función, o eso parece. Veamos qué pasa si pusiera 1. Porque son funciones lentas y si podrían. Y veo que no está dando la frecuencia de muestreo para hacerlo bien. Entonces tengo que poner un valor más alto. Yo puse 50, si ustedes pusieran 10, ¿cómo quedaría? Fíjense que está dentro de todo bien, pero si somos un poco más exquisitos, podemos ver que acá no está representando muy bien lo que debería ser un salto, digamos, instantáneo de este punto a este. Entonces, para hacerlo, lo hacemos con un valor más grande. También pueden poner 100 y no va a estar mal. Yo lo dejo en 50, solamente para que me queden los 1000 puntos acá. Un número redondo y bonito. Y tenemos ahí nuestra función h y g1. h1 y g1. Y ahora nosotros tenemos que calcular la convolución y la correlación de estas dos señales. Si ustedes se acuerdan, yo a estos valores les llamé CB para la convolución, CB1 por el ejercicio 1. Es convol. Si se acuerdan, no importaba el orden en el que pongamos esto. Y para la correlación, así importaba, lo dejamos en el mismo orden. Y aparte teníamos que aclarar el full. Que acá les voy a dejar copiado al ladito el full. Que ya habíamos visto esto que por defecto tenía otro valor, que era valid, pero esto no nos servía. Nosotros necesitamos que sea full para que muestre el resultado completo. No recortado, que es por defecto lo que hace esta función. Ahora vamos a graficar esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que esto va a estar mal, porque el propio enunciado nos decía que nosotros teníamos que aclarar el inicio de la convolución y la correlación. Veamos qué pasa si yo ploteo la convolución y la correlación sin aclararle eso. Veamos qué tenemos. Esta línea es la convolución, es esta, llega hasta 750, sube hasta 50 y empieza a caer acá. Esto ya de entrada, digamos, no está bien este eje, porque no se está cumpliendo lo que tendría que pasar acá, que el inicio, el primer valor de la acumulación sea en la suma de los inicios de las dos funciones. Y eso es porque nosotros no le estamos aclarando el vector, digamos, el NI, para la convolución y la correlación. Y no solo eso, acuérdense que si nosotros vemos el tamaño de las funciones que estamos teniendo en cuenta, H1 y G1, los dos eran de 1000. Si yo intento ver el tamaño de las dos funciones que acabo de crear, fíjense que es 1999. Eso quiere decir que nosotros no podríamos usar el vector, digamos, T1 que creamos antes porque tiene 1000 puntos. Entonces nos va a tirar error. Tienen que ser del mismo tamaño. Entonces lo tenemos que crear a mano. Acá les voy a dejar unas observaciones para que las vayamos analizando una por una. Fíjense. Observamos que las funciones H1 y G1 tienen un tamaño de 1000 muestras. Este no es H1 y G1, este es la convolución y la correlación. Mientras que CB1 y CR1 tienen un tamaño de 1999 muestras. Y encima no está centrado en cero. Por lo tanto, no podemos utilizar el mismo vector T1, que es lo que le dije anteriormente, para graficar y tenemos que crear un vector nuevo, que yo le llamo en este caso TC1, por TC de convolución y correlación, y el tamaño tiene que ser de 1999 para poder usarlo y que no nos tire error. Ahora veamos cómo creamos ese TC1. Para definir el tiempo inicial, a ver,
Para definir el tiempo inicial, ese tiempo está dado por la suma de los tiempos iniciales de las dos funciones. Lo voy a poner acá. La suma de los tiempos iniciales de las dos funciones es menos 10 y menos 10. Es el primer valor. Entonces, si yo quiero definir T1, TI sub 1, va a ser 10 más menos 10. Y el tiempo final va a ser igual a la suma de los tiempos finales, que también se los voy a dejar. Tiempo final 1 va a ser, en este caso, 10 más 10. Ignoren por un momento que esto en realidad no llegaba hasta 10, sino que el último valor no se tenía en cuenta, pero eso lo vamos a corregir más adelante. Para hacerlo los cálculos más sencillos. Entonces, para este caso, para este caso nosotros vamos a tener tiempo inicial y tiempo final, que es de menos 20 y 20. Y ahora tenemos que definir nuestro S1, que lo vamos a definir también con linspace. De nuevo, linspace, acuérdense que era el primer valor, el inicio, el segundo, el final, y el tercero, la cantidad de puntos. La cantidad de puntos que yo ponga tiene que ser 1999. Pero no puedo poner 1999 el número, porque no va a ser generalizable para otros casos. Tengo que poner cómo llego a ese valor. Acá dejo uno. Acá les pongo que para calcular todos los valores intermedios entre menos 20 y 20, que es nuestro tiempo inicial y nuestro tiempo final de la convolución y la correlación, y nos dé un valor de 1999 muestras, esto está puesto en dos partes porque es muy largo, pueden ir leyendo ahí. La cantidad de puntos que yo ponga va a ser igual al tamaño entre el final, el tiempo final y el inicial, es decir, 20 menos menos 20, que es 40, multiplicado por nuestra frecuencia de muestreo. Y restándole al final por el caso del solapamiento. Entonces, punto en el tramo inicial, T sub I1. El tiempo final, acá le tengo que restar por el caso del solapamiento. Pero ¿qué pasa? Como cuando yo haga el cruce de las dos funciones, las funciones tienen un solapamiento al inicio y al final. Entonces yo no tengo que poner 1 sobre Fs, tengo que poner 2 sobre Fs. Este 2 es por eso, por el solapamiento que hay al inicio del cruce de las funciones y cuando se despegan, el siguiente que no hay que tener en cuenta. Y la cantidad de puntos va a estar dada por el tiempo final menos el tiempo inicial multiplicado por nuestra frecuencia de muestreo y por el 0 le quitamos el 1. A todo esto que les dije, para que no lo tengan que memorizar, se los dejo anotado con costado. Se le restan los dos valores de 1 sobre Fs por los dos solapamientos que ocurren al inicio y al final cuando se desplaza una de las funciones. Ya está explicando esto. Y lo que acabo de escribir ahí arriba, dicho de otra forma, tendría el siguiente aspecto. Menos 20, 20 menos 2 Fs, y esto es 40, que es la duración de la convolución, por la frecuencia de muestreo menos 1. Esto de abajo es simplemente como una descripción de qué estoy definiendo acá.
y comparemos, verifiquemos que el tamaño que tenga que tener esto y es 1999. Entonces sí lo vamos a poder usar. Ahora, en vez de ponerlo así, lo mismo, pero aclarando acá el TC1. Ya tenemos acá. Plot, TC1, CB1, el mismo TC1, CR1. Y veamos cómo nos queda. Fíjense ahora. Ahora sí está centrado en 0. Y analicemos uno por uno. La convolución empieza en -5 y termina en 10, más o menos. Nosotros habíamos dicho que el inicio de la convolución, el primer valor no nulo de la convolución estaba dado por la suma de los inicios de los dos. En este caso sería -5 y 0. Y si nos da -5. Y la duración era la duración de la suma de las duraciones. -1, que no es uno entero, sino que es una muestra. Entonces sería de -5 a 5 y 10, más 5 de esta, más o menos, 15. Y la duración nos da de -5 a 10. -5, 10, 15. Y en el caso de la correlación, veamos si nos da. Si nosotros definimos la correlación de esta forma, ¿cuál era el móvil? Si es que alguien se acuerda. ¿H o G? $50. Se lo dice acá. H. Exactamente. H, el primero que yo defina, es el vector móvil. Entonces H es este, el cuadrado. Y el inicio de la correlación estaba dado por el inicio de la función móvil menos el final de la función fija. El inicio de la función móvil es -5 y el final de la función fija es 5. Entonces, -5 menos 5 nos da -10. La correlación debería empezar en -10 y es lo que está pasando. Y la duración es lo mismo. La duración estaba definida de la misma forma, que va a ser 15. Entonces, -10, 5, 10, 15. Entonces nos da. Así comprobamos visualmente que lo que calculamos está bien. Si les da otra cosa cuando estén trabajando, usen esto como modo de verificar que están haciendo bien y vean en qué se han equivocado para corregirlo. ¿Se entendió más o menos? ¿O hay una partecita que no quedó clara? Chicos, Sí, Jera, se entendió. Buenísimo. Y ya para el siguiente ejercicio, si queremos hacer otro, yo agarré el punto 6, que trabaja con estas dos funciones, que voy a pegar una foto acá. Déjeme un segundo. La captura. Tenemos el punto 6, que tenemos la función h y g. H está definida de esta forma y g de esta forma. Y se resuelve de la misma manera. Lo único que va a cambiar va a ser cómo definimos h y g. H, en este caso, también es función en rama, lo vamos a definir también con piecewise y con estos diferentes, con diferentes criterios. Entonces yo le llamé h6
Otra cosa, también podemos seguir usando el mismo vector que teníamos antes, sin problema. Podríamos definir uno nuevo, pero no hace falta en este caso. Y en todos los casos me parece que no va a ser necesario. Este es H6 y G6. Si quieren para más rápido, ¿dónde estaba la función? Acá. La de H6. Seno de 2pi por T1. Y para todo lo demás, 0. Y en el caso de G, 1. Y para todo lo demás, 0. Graficamos nuestras funciones. T1, H6, T1, G6. Tenemos H, que era una función seno hasta tal valor, llega hasta acá y tiene esta forma. Y después G. Y lo mismo, calculamos la convolución. Entre H6 y G6. H6, G6. Full. ¿Todo bien? Y acá va a pasar lo mismo que en el otro. No tengo necesidad de volver a crear el vector anterior porque ya lo tengo. Entonces puedo seguir usando el que tenía antes, que era TC1. Y puedo usarlo para plotear directamente. TC1, CB6, TC1, CR6. Y nos da esto. Verifiquemos si nos está dando como nos tiene que dar. La convolución empieza en 0 y termina más o menos en 0,6, entre 0,5 y 0,75. Veamos si debería iniciar en 0. La convolución estaba dada por la suma del inicio de las dos funciones, 0 y 0. Está bien. Y la duración era la suma de las duraciones menos una muestra. En este caso sería 0,5 más este cachito que está entre 0 y 0,25. Y vemos que nos da 0,5 y un poco más. Y en el caso de la correlación, el inicio estaba dado por el inicio de la función móvil menos el final de la función fija. Nuestra función móvil, igual que en el otro, es H6. H6 es esta. El inicio de la función móvil, 0, menos el final de la función fija. Este número entre 0 y 0,25. Y vemos que da un poquito ese espacio antes del 0, acá. Y la duración tiene que ser lo mismo que la otra. Así que verificamos que está bien. Y listo, ya hicimos otro ejercicio. Ya con los mismos valores calculados anteriormente. Y el resto de los ejercicios es lo mismo. Tienen para práctica todos estos ejercicios. Lo único que practicaría en este caso sería cómo definir funciones. Pero así es como se resuelven estos problemas. ¿Alguna duda les quedó del ejercicio 1, chicos? Si no, avanzamos nomás. Bueno. Yo ahora lamentablemente me tengo que ir. Así que dejo el resto de los puntos que vayan a ver con Gaby. Y cualquier cosa nos estamos viendo después. Gracias, Gerardo. Dale, gracias. Nada por nada. Todo es tuyo, Gaby. Bueno, gracias. Ahí comparto. Bien, en el punto siguiente nos están dando sistemas lineales invariantes en el tiempo y nos piden encontrar la respuesta a las entradas.
¿sí? Nos dan acá señales de entrada. Nosotros hacemos de cuenta que esta es una caja negra, ¿sí? Donde tenemos una función de transferencia y sabemos que si nosotros introducimos una señal que es impulso, la función de transferencia va a ser la misma que obtengamos acá afuera, la salida. Entonces acá nos está diciendo que en todos los casos, H es la respuesta al impulso unitario. Bien, entonces, nosotros sabemos que utilizando la herramienta de la convolución, podemos conocer la respuesta a este sistema, haciendo la convolución entre la señal de entrada y esta función de transferencia. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso lo que vamos a hacer. Lo planteemos en el código. Si vieron, los ejercicios que nos están dando están en muestras. Fíjense que todos los apartados, acá nos está dando directamente en las gráficas, acá también nos da la gráfica, y en los siguientes apartados también, o la gráfica, o bien nos está indicando acá que es HDN y XDN, ¿sí? Entonces estamos trabajando con muestras. Ahora vamos a hacer este ejercicio, el apartado 3. Fíjense, tenemos una señal de entrada que vale 1 para la muestra 0 y luego en 1 vale 2. Y nuestra función de transferencia vale 2. Gaby, no sé lo que explicas. Ah, perdón, no le cambié la pantalla. Ahí. Les decía que, si se fijan, está todo dado en muestras, ¿sí? Ya sea con gráficos o bien acá en los otros apartados les está diciendo que es HDN y XDN. Ahora lo que vamos a trabajar es este punto 3. ¿Sí? Entonces vemos que nuestra señal de entrada es X, que vale 1 para la muestra 0 y 2 en 1. Y nuestra función de transferencia va a valer 2, 1, 1 y 2, ¿sí? Para 0, 1, 2 y 3. Entonces lo escribamos en el código. Ahí vuelvo a la otra pantalla. Este vendría a ser... CO2. Entonces vamos a definir nuestro X como un arreglo que valía, hemos dicho, 1 y 2. Igual al práctico. No les copié el ejercicio. Fíjense, vale 1 y vale 2. Y el otro va a valer 2, 1, 1 y 2. Entonces, tenemos H, X y H era 2, 1, 1 y 2. Acá podemos definir nuestro NX como un arreglo, una range, que vaya entre 0 y 2. Y nuestro NI tenemos 0 y 2 porque fíjense que es 0 y 1 y acá va de 0 a 3. Entonces nuestro NI va a ir de 0 a 4, para que no lo tome el 4. Y grafiquemos. Vamos a hacerlo un poquito más grande el gráfico. Vamos a graficar un stem. Tenemos NX. Tenemos X. Y después, si no lo hicieron, pueden buscar en internet la función esta stem y les va a dar otras opciones, como esta que vamos a usar ahora. Line FMT, donde nosotros podemos indicar el color
y el marker frente, donde le vamos a indicar la forma del marcador. Hacemos lo mismo, lo voy a copiar para no perder tiempo. Pero acá tenemos nuestro, le he puesto una I, es NH. NH, H. Y acá le había puesto así para que me grafique con las líneas de trazo y en negro. Y acá le indico también que lo grafique en negro, y si usan una D, les grafica en forma de D, como un rombo. En el eje X, entonces estamos graficando muestras. Y podemos poner una leyenda donde nosotros vamos a tener X de N, vamos a tener H de N, le vamos a decir que lo ponga en una columna, y acá le vamos a indicar los tamaños. Mi teclado se desconfiguró, no sé con cuál me va a hacer las llaves. Bueno, esperen que la voy a copiar de otro. Ahí está. Y finalmente, show. Y me está dando un error. Acá. Acá. Me está faltando un paréntesis. Ahora sí. Entonces, fíjense, tenemos nuestra X, es la azul, que valía 1 y 2, en 0 y en 1. Y nuestra H, que valía 2, 1, 1 y 2. ¿Sí? Ahora, tenemos que calcular la convolución. Bien, entonces vamos a decir que I va a ser con la función convol entre X y H. ¿Y esto es suficiente para que grafiquemos y tengamos el resultado, o qué más tenemos que hacer? Según lo que acaban de ver con Gerardo y en las clases. No, parece que han quedado cansados del evaluativo. Vamos a calcular nuestros valores iniciales. Como la suma de los valores iniciales de las dos funciones. Vamos a definir un n que va a ser la longitud de x menos la longitud de h menos 1. Perdón, acá es más. Entonces nuestro n en i va a ser que va a empezar en este ni0, el valor inicial,
y va a llegar a ni0 más n. Entonces, ahora sí graficamos. Vamos a copiar este gráfico. Vamos a pegar. Y le vamos a agregar acá la convolución. Esta la vamos a hacer en roja. Y a esta la vamos a poner, que lo grafique con círculos. Entonces, fíjense. A ver, me está dando... ¿Por qué no me está dando? En la tercera dice H. Ah, no le modifiqué acá, gracias. Esto es NI y es I. Ahora sí, gracias. Entonces tenemos nuestra convolución, que va a tomar el valor de 2 en 0, empieza en 0, las dos señales que teníamos empezaban en 0. Después toma el valor de 5, de 3, de 4 y de 4. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? No, Bueno. Fíjense que el ejercicio es lo mismo en todos los apartados, o sea, tienen que plantearlo y encontrar la convolución, ¿sí? Y el ejercicio 3, acá es un poco la combinación de los dos anteriores, porque nos dice que la respuesta al impulso de un sistema muestrada a 100 Hz y nos da acá todo este vector largo. HDN 0, 041, 067, etcétera, etcétera, todos estos valores. Y nos pide encontrar y dibujar la respuesta del sistema a una entrada X de n, que está formada por los muestreos a 100 Hz de esta señal X de t. Bien. Entonces nosotros vamos a partir de una señal que está en función del tiempo, vamos a tener que muestrearla para luego poder encontrar la convolución entre las dos señales que tenemos. ¿Sí? Entonces, este sería el ejercicio 3. Vamos a definir nuestro vector h, lo vamos a llamar h3 para que no se confunda con el anterior. Y para que no perdamos tiempo con todo el chorizo de esa información, es simplemente copiar los datos que están en el práctico. Yo los tengo por aquí, en alguna parte, ya copiados. Bien. Ahí podemos ver la longitud de este vector, son 20 datos que nos están dando. Y definimos nuestro NH3 también como un arreglo entre 0 y 20. Ahora, nos están diciendo que la señal va a ser muestreada a 100 Hz. Entonces nos están dando ya la frecuencia de muestreo. La definimos. Y ahora tenemos que escribir nuestra función. Pero antes de escribir esta función, como está en función del tiempo, vamos a tener que definir nuestro tiempo. Acá lo pueden hacer de la misma manera que les explicó Gerardo en el ejercicio 1,
O bien, de esta otra manera, es definir un n, lo vamos a llamar n3, definen el número de muestras con las que quieren trabajar, supongamos 1000, definimos nuestro n3, que vaya entre 0 y la cantidad de muestras que tenemos. Y ahora nuestro tiempo lo vamos a crear con un ciclo for, entonces definimos primero un vector vacío que tenga la longitud de n y decimos que para cada i en n el valor del tiempo, el valor i de t va a ser igual a i menos, tenemos nuestra cantidad de muestras dividido en 2 para que tome valores positivos y valores negativos, y esto dividido en la frecuencia de muestreo. Y que no está definido porque es n3. n3. Ahí está. Bien, entonces esta es otra forma de definir el tiempo. Después lo ven y eligen la que deseen. Ahora grafiquemos. Esto vamos a hacer t y x3. Nunca definí la función. Lo voy a graficar. Bien, x3 es igual a ver, acá lo tengo copiado. Eso es lo que tenemos que definir. Entonces, x3 va a ser igual a 1,5 por el seno de 2pi por 7 por t más 0,8 por el seno de 2pi por 14 por t más 0,6 por el seno de 2pi por 21 por t. Y ahora sí grafiquemos la señal. Entonces, punto plot. Acá tenemos tiempo y nuestra señal que es x3. Vamos a ponerle el eje de las x. Esto es tiempo en segundos. Y vamos a estar graficando nuestra señal que es x de t. Bien, vamos a ponerle un límite al eje x para verlo en este clima. Entre menos 1 y 1. Y ahí está. Bien, ya tenemos nuestra señal definida y graficada. Ahora la tenemos que muestrar. ¿Cómo vamos a hacer para muestrarla?
NP2. ¿Ninguno? Bueno. Reemplazamos nuestro N3 sobre la frecuencia de muestreo. Reemplazamos el tiempo por N sobre Fs. Y a esta la vamos a llamar con X mayúscula. Y ahora la grafiquemos de nuevo. Eso vamos a dejar ahí. Acá vamos a graficar con stem. Ahora tenemos N3 y X mayúscula. Acá tenemos N en muestras. Y acá tenemos la X de N. Esto lo vamos a sacar y después vemos si lo ponemos o no. Bien, entonces sí vamos a limitar el eje, pero fíjense que ahora tenemos de 0 a 1000, que era nuestro vector de muestras, nuestra cantidad de muestras. Entonces vamos a limitarlo, por ejemplo, acá de 0 a 100. Y ahí está. Ya tenemos nuestra señal muestreada. Entonces, volvamos al enunciado. Y nos está pidiendo encontrar y dibujar la respuesta del sistema a esta entrada. Bien. Y la respuesta al impulso del sistema es esta que nos están dando. Entonces, una vez más, tenemos que calcular la convolución. Bien. Entonces, ahora. Esta I3, o convolución, como lo quieran llamar, va a ser convolución entre X3, mayúscula, y H3. Y volvemos a definir acá. Vamos a tener nuestro I3 inicial, vamos a poner así. Va a ser nuestro N3 0 más nuestro NH3 que habíamos definido arriba en 0, el valor inicial de estos dos. Vamos a definir un N3 que tenga la longitud de X3 más la longitud de H3 menos 1. Y finalmente nuestro NI3 va a valer, hacer un arreglo, perdón, que vaya desde nuestro NI3 inicial hasta nuestro NI3 inicial más N3. Y ahora graficamos. Y acá vamos a cambiarle esto. Esto va a ser NI3. Y esto va a ser I. Seguimos teniendo muestras y esta vendría a ser la convolución. Esto vamos a probar ahí. Y fíjense cómo nos da el resultado. Bien, esta vendría a ser la respuesta a ese sistema.
¿Alguna duda con esto? Por el momento no, Gaby. Bueno, entonces en el punto 3 es una combinación de los dos primeros. Trabajamos con una señal en función del tiempo que hay que muestrarla. Entonces hay que tener en cuenta las definiciones de tiempos. Tenemos acá nuestra función de transferencia o respuesta al impulso, que está ya en muestras. En el punto 2 trabajamos con muestras, todo con muestras. Y en el punto 1 con señales en función del tiempo. Entonces el resto de los ejercicios es para que ustedes practiquen y cualquier cosa vayan consultando. Ese es todo el práctico del día de hoy.